Buenos días. Ser el más grande es el afán de tanta gente hoy en día. Realizarse pero por encima de los demás. Tener mejores títulos, tener mejores récords, mejores promedios, mejores todo, mejor casa, mejor carro, mejor carrera, mejor sueldo, mejor trabajo. Y todo lo que esté por encima de los demás. Y eso es difícil muchas veces de alcanzar. Pero muchas veces no nos importa el cómo, pero yo quiero estar por encima de los demás. Y ese es un pensamiento muy humano. Tanto que el Señor dice, sí, así hace la mayoría de la gente, pero entre ustedes no debe ser así. Esta era la pelea entre dos personas que incluso la mamá intervino y dijo, Señor, cuando estés en tu reino, entonces permite que mis hijos se sienten uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y el Señor les dijo, oye, pero el precio es bien alto. De hecho, van a tener que pagar un precio bien alto por mí. Y bueno, esto no lo sabían ellos todavía, ni siquiera habían, digamos, creído en Jesús, porque la Biblia dice que creyeron después que Él resucitó. Antes de eso, ellos pensaban que el reino iba a ser en la tierra, que iba a ser aquí, digamos, derrotando a los romanos y el Señor iba a ser el rey de un reino terrenal. Pero esto no iba a ser así, esto no era así. El Señor quería un reino celestial y es donde ellos estaban confundidos y enredados y ellos pensaban que era aquí. Pero por sobre todo querían ser superior al siguiente, superior al otro. Y es donde Jesús les dice, bueno, ¿quién es el mayor aquí? Y yo creo que todos levantaban la mano en silencio y sin levantarla, ¿no? Queriendo decir yo. Pero el Señor dice no. Aquí el que quiere ser más será el servidor del otro. Aquí es diferente. Aquí deben servirse los unos a los otros. Y más tarde los mismos apóstoles escriben esto respecto a los demás, pero ya cuando ellos habían entendido el mensaje de Jesús. En primera de Juan dice que no puedes amar a Dios y aborrecer a tu hermano o estar por encima de él o buscar ese poder. También dice allí en el mismo pasaje de Mateo, dice así hace la gente, se intenta enseñorear los unos de los otros, pero ustedes deben seguir mi ejemplo. Y lo dice en Juan 13, y lo dice en Filipenses 2, y en varios otros pasajes dice, considera al otro como superior a ti mismo. Y en este sentido, las cosas con Dios van al revés. No es como la mayoría de gente lo hace, sino como Dios lo enseña. Y él dice, bueno, yo siendo Dios, he venido a ser su servidor, vea que les he lavado los pies. Y entonces ellos no entendían nada de esto. De hecho, todo este mensaje ellos lo entienden al final, cuando Jesús resucita. No antes, no es un mensaje que ellos pueden entender fácilmente. Pero hoy en día tenemos ese afán tan grande de estar por encima de los demás. Y es difícil entender el plan de Dios. Es difícil entender el reino de Dios y ese valor de la humildad en el reino de Dios. Dios dice, debes servir al otro. No dice, debes enseñorearte del otro. De hecho, bueno, y eso es tan común, el Señor pone o delega parte de su autoridad sobre, por ejemplo, los ancianos, los líderes o los pastores o los obispos de la iglesia, de cada iglesia local. Pero siempre, y lo hemos visto tantas veces y con tanta tristeza, ver personas que quieren estar por encima de los demás pensando que son más o que son los encargados y el Señor no quiere esto. Él es la cabeza y nosotros los demás somos miembros del mismo cuerpo al mismo nivel. Quizás algunos tengan más responsabilidad que otros, pero eso no los hace estar por encima del otro, que es lo que muchas veces piensan. Justamente, no, es que aquí yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, y con palabras, incluso mentiras, intentan ponerse
por encima de los demás siempre, intentando ser el que manda. ¿Qué tal si el Señor nos recuerda que delante de Él el que manda es el que tiene la responsabilidad? ¿Qué tal? ¿Qué tal si el Señor nos recuerda que cuanto más nos da, más nos va a pedir cuentas? ¿Qué tal si el Señor nos recuerda nuevamente que ante Él es que tenemos que dar cuenta de los dones que tenemos, de las responsabilidades y los ministerios que tenemos? Y el Señor nos los dio para que le sirvamos a Él. Y esto no es tan sencillo. Esa es la parte que no nos gusta. Muchas personas, cuando es pararse al frente, son los primeros, pero es cuando ir a dar cuentas, ya no son los primeros. Así que el Señor nos enseña una lección de humildad, esa humildad que va tan en contra de nuestra naturaleza y de nuestra carnalidad. Es difícil, claro que sí, pero cuando entendemos el mensaje del Señor y el ejemplo que Él nos dio para que sigamos sus pisadas, dice 1 Pedro, entonces podremos entender cuál es nuestra correcta posición delante de Dios y respecto a los demás. El Señor quiere siempre que seamos servidores. Y el Señor dice, si yo, siendo su maestro, les he lavado los pies, ustedes deben servirse unos a otros. Y no hay rancos. Así que este asunto del poder es algo muy humano, pero cuando el Señor transforma nuestra vida, debemos someter ese orgullo, ese deseo y esa ansia de poder a los pies de Cristo, de manera que sea Él la cabeza y nosotros todos miembros los unos de los otros, sirviéndonos por amor los unos a los otros. ¿Y tú también estás buscando poder, buscando responsabilidades mayores, buscando estar por encima, buscando estar en los mejores puestos? Que el Señor nos ayude en esta carnalidad, en este orgullo. El Señor sabe que somos débiles en eso y que el Señor nos ayude a ponernos en el justo lugar donde Él quiere que estemos, donde Él quiere que sirvamos los unos a los otros. Que Dios te bendiga en este día.